Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La nueva reforma laboral busca fomentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad en el mercado laboral español, así como mejorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. La reforma también incluye medidas para proteger a los trabajadores afectados del ERTE, establecer un marco regulatorio para el teletrabajo. Y con el objetivo de ofrecer información y opinión sobre la evolución del empleo en nuestro país y el impacto de las recientes reformas laborales, Adecco Group Institute presenta junto al Instituto Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos la cuarta edición del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. Y para hablarnos acerca de los datos que se extraen de este informe nos acompaña Javier Blasco, él es el director de Adecco Group Institute. Javier, buenos días y bienvenido. Javier, no te oímos. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Buenos días y bienvenido. Gracias. Javier, para empezar, para que os conozcan un poco nuestros oyentes, cuéntanos brevemente qué es Adecco Group Institute. Bueno, el Adecco Institute es el instituto de investigación y de opinión del grupo Adecco, de divulgación, ¿no? Es decir, nos dedicamos a investigar y a divulgar sobre el mundo del empleo y los recursos humanos. Uh-huh. Comentaba, ¿no?, que habéis hecho habéis publicado junto con Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos la cuarta edición, ¿no?, de este informe del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. Para empezar y antes de ver un poco más a fondo los datos que extraemos de este informe, ¿cuál sería el principal titular, ¿no?, la principal conclusión que sacáis de este informe? Bueno, tiene que ver con la evolución del empleo y particularmente que 4 de cada 10 contratos indefinidos que se firmaron en el año pasado pues fueron fijos discontinuos. 2 de cada 10 fueron contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial y los restantes 4 indefinidos a tiempo completo. Uh-huh. Uno cuando ve estos números, ¿no?, pues hay que preguntarlo, ¿no?, ¿por qué se ha aumentado estos contratos, ¿no?, estos de indefinidos fueron fijos discontinuos? ¿Por qué, no, esta modalidad ha surgido así en nuestro vocabulario, que antes no era tan conocido este tipo de contrato? Efectivamente, es decir, la figura del fijo discontinuo es una figura histórica de nuestro derecho, muy particular del derecho español, y es verdad que con una presencia pues muy centrada en sectores como la agricultura sobre todo. La reforma laboral ha querido apostar por este modelo de contrato, es decir, ha eliminado el contrato de obra o servicio determinado y de alguna manera ha desechado la naturaleza jurídica de este fijo discontinuo, incluso lindando en ocasiones con lo que sería el tradicional contrato eventual, el contrato que se llamará circunstancias por la producción, ¿no? Uh-huh. Es decir, de alguna manera de cara a Europa, que nos pedía reducción de temporalidad y también generación de empleo, sobre todo en cuanto a la reducción de temporalidad, es verdad que el contrato fijo discontinuo ha permitido convertir muchos contratos que antes eran temporales, al menos en el papel, en contratos indefinidos. Otra cosa es que la rotación de estos contratos, la duración de estos contratos y la contabilización de estos contratos, hoy por hoy, pues se parece más a un contrato temporal con contratos indefinidos. Uh-huh. Claro, me quedo un poco con la frase que decías, ¿no?, que sobre el papel nos ha permitido, rebajar números, pero en realidad cuando vas al fondo de la cuestión es lo que nos comentas, ¿no? No. Yo ahora no te oigo a ti ahora. ¿No me oyes? A ver, espera, que pregunto en control si ya tenemos algo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Decía que un poco me quedaba con tu frase que has dicho, ¿no?, que sobre el papel nos ha permitido rebajar cifras, pero que en realidad no acaba de ser. Yo vuelvo a no verte. Se pierde el audio. ¿Ahora qué tal? Ahora sí. Vale, perdona, disculpa. Te decía, ¿no?, que sobre el papel hemos conseguido bajar cifras, pero que en realidad no se ha conseguido realmente lo que se quería conseguir, que era quitar la temporalidad y que se pasase al
contrato fijo. Esto no sé qué se debería hacer. Igual nuestro modelo de productivo aquí en España no ayuda, ¿no? A que se creen puestos de trabajo fijos. No sé cómo podríamos, qué conclusiones sacamos de esto. Bueno, más allá de que nuestro país tenga una importante estacionalidad Mm. y de que es verdad que históricamente se ha usado del contrato temporal, pero esto arranca del estatuto del año 80, en el que se pasó por la voluntad de generar empleo a un modelo de contrato a causal y bajo sucesivas reformas laborales pues se creó una cultura de la temporalidad, es decir, al final se genera inseguridad jurídica, muchas figuras, muchos tipos de incentivos y las empresas al final acaban recurriendo a una modalidad. Es verdad que ese fraude de la temporalidad no se podía extender a todos los sectores y a todas las empresas. Yo creo que una de las críticas a esta reforma tiene que ver con que ha atacado de manera indiscriminada a cualquier tipo de empresa y sector. Y había muchos sectores en nuestro país que tenían un legítimo uso de la temporalidad y además con cifras parecidas al resto de la Unión Europea, pero lo cierto es que la reforma, digamos, ha hecho tablas rasas. Entonces, efectivamente, la reforma, al penalizar el contrato temporal y al apostar por una figura que, como decía, pues tenía un sentido, pero que se ha ensanchado su naturaleza jurídica y que estamos viendo que tiene unos efectos secundarios, pues a lo mejor no son los deseables. Lo que sí es cierto es que ha habido una mejora en general en la tasa de contratos indefinidos. Es decir, en nuestro país, si me permiten la metáfora, había como en un juego de vasos comunicantes, de cada 100 contratos que entraban nuevos, 90 eran temporales y 10 eran indefinidos, pero a lo largo del tiempo, cuando uno veía la población ocupada, la población se invertía. Es decir, había un Claro. 75% de contratos indefinidos y 25% temporales. Eso quiere decir que las empresas no hacían vocacionalmente contratos temporales por hacerlos temporales. Otra cosa que con el tiempo los contratos se pudieran convertir en indefinidos, de hecho se convertían. Y de ahí, pues, por eso habla del legítimo uso de la contratación temporal. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos pasado con la reforma laboral en los primeros meses de prácticamente llegar incluso a un 50-50, es decir, ese 90-10 en abril llegamos a un 50-50, contratos indefinidos temporales, pero evidentemente las empresas estaban haciendo un uso de contratos aparentemente indefinidos para necesidades claramente temporales. Y la solución que se busca en el tiempo, evidentemente, es acortar los contratos. Cuando uno tiene que extinguir un contrato a 33 días de indemnización, pues lo que ocurre es que se están acortando los contratos, a ver si está jugando con el periodo de prueba, aunque esto es algo más anecdótico, ¿no? Pero es verdad que la población ocupada, las últimas cifras, ese 75-25 que antes citaba de reforma laboral se ha convertido en 80-20. Mm. No parece que tenga mucho más recorrido. No vamos a ir a una tasa en la población ocupada, al menos mi opinión, de un porcentaje de indefinidos por encima de temporales, digamos, por debajo de ese 20%, porque más o menos encaja en una población, pues decía, un sector productivo nuestro muy estacional, muy dependiente del sector terciario, del sector servicios y del sector de la hostelería. Con lo cual Mm. sí que parece que ahora ese 80-20 pues como que ha venido para quedarse, ¿no? Y siempre es un poco la referencia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que mejorar, evidentemente, el contrato fijo y continuo. Yo creo que hay muchos sectores que en su momento, en la reforma laboral, en la negociación, pusieron encima de la mesa propuestas que apostaban por la sostenibilidad de este modelo, es decir, a través de la recualificación, particularmente el sector de agencias de empleo y de empresas de trabajo temporal, cuya vocación precisamente es Sí. formar, recualificar para poder buscar empleo y Ujú, hacer sostenible la carrera y acompañar a la persona, ¿no? ujú, Lo que pasa es que no se ha conseguido. La principal modificación vendría por ahí, mejorar particularmente el contrato fijo de consumo. ujú. Hablando de otras cifras que aparecen en vuestro informe, cómo ha evolucionado, ¿no? La cifra de contratos iniciales en este mes de enero? ¿Ha subido, ha descendido o hemos mantenido más o menos las mismas cifras? Bueno, los contratos iniciales han crecido. El mes de enero no es un mal mes, pero es verdad que estamos llegando, digamos, a un crecimiento, por lo que entendamos, marginal negativo. Y hay una Ujú, desaceleración, con lo cual el incremento de contratos en el mes de enero en afiliación es el menor contrato de los últimos años y, como decía, pues en un contexto en el que ya sabíamos que el primer trimestre iba a ser un mes difícil, ¿no? Un mes de desaceleración, con un crecimiento del Producto Interior Bruto, pues que no llega al 1% y hoy por hoy, pues, un poco las leyes, ¿no? La idea, ujú, particularmente, el crecimiento del empleo en función del PIB no va a generar, evidentemente, crecimientos de exportaciones.
Ujú. Y hablando del paro, en este caso, te preguntaba por los contratos iniciales y ahora te pregunto por el paro registrado en el mes de enero. Creo que la cifra sí que ha aumentado, ¿no? En este mes. Sí, sí, efectivamente. Es decir, el mes de enero, como decía, es un mes en el que acaba el periodo navideño, digamos, el periodo de rebaja, la campaña de Navidad, y normalmente crece, o sea, el desempleo, lo que pasa es que este mes ha crecido más de lo normal. Ujú, Más de lo normal porque yo creo que muchas empresas, ante la incertidumbre, pues sencillamente no han renovado contratos, ¿no? El ujú, problema principal del desempleo en enero yo creo que ha sido que hemos nuevamente retomado la senda perniciosa, digamos, de castigar en el empleo al colectivo de jóvenes, ¿no? Que sigue teniendo las mayores altas de desempleo ujú, y junto pues, con un modelo pues, muy dual, muy polarizado, donde evidentemente el coste del despido pues tiene efecto. Y al final, pues, si me permitís un poco la terminología logística, el último en que entra es el primero que sale, ¿no? El last in, first out. Es un ujú, poco lo que ocurre, ¿no? Con la población joven, ¿no? Al final, personas con menor eh, antigüedad y con menores salarios, pues normalmente son los primeros puestos que se amortizan y que se siguen en el tiempo. ujú. Si hablamos de tener en cuenta el ratio, ¿no? Que siempre se mira de contratación, afiliación, explícanos un poco cómo ha ido durante este mes de enero. Bueno, la tendencia de esta curva que nosotros venimos analizando, pues desde el Sí. comienzo de la reforma laboral, efectivamente lo que nos está diciendo básicamente es que, entendamos, mueren más contratos de los que nacen. Y sobre todo, la tasa de rotación de contratos por afiliación en el fijo discontinuo es superior incluso a la de los contratos temporales. Y eso es un problema. Y por eso decía que hay que tocar el modelo de contrato fijo discontinuo, porque el modelo ideal sería combinar contratación indefinida ordinaria con contratación temporal legítima, sin perjuicio de que pueda haber lugar a los contratos fijos discontinuos, que de hecho ayer oíamos del Ministerio y hoy lo vemos en los medios de comunicación, el volumen del fijo discontinuo sigue siendo un volumen reducido en función de la compartida total de la contratación. Es decir, al final, en ese 60-40 de contratos sociales que tenemos ahora mismo en cuanto a contratos temporales, 60% indefinidos, 40%, estoy hablando del mes de enero, Sí. de los temporales el 75% son contratos por circunstancias en la producción, en torno a un 15% están siendo contratos de sustitución y en la figura del fijo discontinuo dentro del indefinido pues debería tener un porcentaje que evidentemente pues no superara en el global de la contratación en torno al 4 o 5%. Ujú, Eso debería ser un poco el porcentaje idóneo. ujú. El número de empresas que se han inscrito en este mes de enero en la seguridad social también ha disminuido. ¿Hay algún sector que se haya mantenido en las mismas cifras o que haya subido? Bueno, los sectores que están ahora mismo creciendo son aquellos básicamente como el sector tecnológico, ¿no? Empresas de Mm, telecomunicaciones y algún sector dentro de lo que es consultoría. Son los únicos sectores donde se está produciendo, digamos, un crecimiento tanto en afiliación, ocupación, como en la creación de empresas. Es decir, el resto de los sectores están en clara desaceleración, por supuesto el sector servicios, por supuesto el sector agricultura y también el sector de la industria y de la construcción. Algún subsector, como decía, tecnología, de la comunicación, informática, el sector digital, para que nos entendamos, son los que mayoritariamente se están creando. ujú. Si hablamos ya más en general y no nos centramos en cifras, sino hablando en general de ¿cómo ha afectado esta reforma laboral, ¿no? Cómo ha sido vivida por las empresas en sí, que son las que al fin y al cabo las que contratan a los trabajadores y las que se ven envueltas en en estos cambios? ¿Cómo ha sido cogida esta reforma? Bueno, yo creo que las empresas han cogido esta reforma con cierto escepticismo, ¿no? Es verdad que en nuestro país no ha habido gobierno que se haya resistido a tocar el modelo de contratación laboral, es Mm, una realidad. Es verdad que esta última reforma, sobre todo, se ha centrado nuevamente el modelo de contratación laboral, porque el resto de variables que tienen que ver, pues sobre todo con la extinción contractual, una parte importante de la negociación colectiva, pues no se ha tocado, es decir, se ha tocado, digamos, el convenio aplicable en el sector de la subcontratación, se ha tocado algo que ya conocíamos y que ya existía, que es el tema de
los ERTEs, pero sobre todo se ha tocado el modelo contractual que se ha dado bastante a la boca. Las empresas yo creo que lo han visto con preocupación y con una enorme, digamos, escepticismo al principio, porque como decía, de poder utilizar diversas modalidades, pues elimina una modalidad legítima y utilizada en nuestra Europa como un contrato a proyecto, que es el contrato de los servicios terminados, se rescata un contrato que era prácticamente anecdótico y se fuerza, digamos, para utilizarlo en muchos supuestos, donde todavía ni siquiera conocemos la opinión de los juzgados y tribunales. Surgirá también jurisprudencia, es decir, más allá de los efectos que estamos viendo desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de cómo ha afectado el volumen de contratación, tenemos que ver también cómo se interpreta, porque decía, hay zonas grises y hay cuestiones todavía realmente interpretables. A lo largo del tiempo las empresas sobreviven o sobrevivimos y nos adaptamos a la realidad, pese a uno del legislador, como diría aquel, yo creo que las empresas se adaptan y yo creo que un poco están ahora digiriendo y por eso decía el contrato por circunstancias de la producción se está reposicionando y probablemente se están adoptando soluciones que a lo mejor no son lo deseables, como decía, jugar con el periodo de prueba, o desde el punto de vista del coste y la competitividad para las empresas, el encarecer el coste del despido, ¿no? Y el efecto tiene eso la duración del contrato, es decir, cuando tengo que despedir más caro, al final acorto los contratos. Y luego puede haber otro tipo de medidas que se están adoptando, pues que es la falta de flexibilidad, ¿no? O sea, ante la falta de flexibilidad, pues seguramente las empresas pues seguirán recurriendo a la subcontratación, por supuesto que sí, seguirán recurriendo a las medidas de flexibilidad interna y a las posibilidades que sigue permitiendo el Estatuto de los Trabajadores. Pero como decía, yo creo que es una visión más bien reactiva la que las empresas están teniendo, porque la reforma laboral no es lo que las empresas demandaban o necesitan en un momento de crisis, de incertidumbre y de cambio constante, ¿no? Ujú. Me hablabas antes de la importancia, ¿no?, de la recualificación de las personas, de la formación. ¿Qué deberíamos hacer para incentivar todo esto? Que al fin y al cabo serían medidas de intentar que las pymes, por ejemplo, que son el mayor tejido empresarial de nuestro país, se les incentivara para formar más trabajadores, para aumentar las contrataciones, para apoyar a la investigación, a la digitalización. Un poco esto impulsaría, ¿no?, también la contratación, ¿no? Sí, es decir, el capítulo formación y recualificación yo creo que es uno de los capítulos más complejos y retadores de cara incluso de los que depende el éxito de nuestro mercado. Un país con 3 millones de desempleados en una contabilización a la baja, donde todavía hay miles de puestos de trabajo sin cubrir, tiene un problema no solamente de más en de demanda, sino que conocemos que hay cifras que indican, por ejemplo, el paro de larga duración, el número de personas que ni trabajan ni se forman y la presencia escasa de la formación secundaria y de la formación profesional, es decir, que hay cuestiones que abordar. Lo que pasa es que ese vector de la formación, el eje estratégico, es una especie de puzzle en el que hay que juntar muchas piezas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde efectivamente eh, eh, hacen falta, por un lado, pues mejorar las políticas de empleo, que puede sonar algo como muy genérico. Me estoy refiriendo a que las empresas y las personas demandan mayor asesoramiento y mayor acompañamiento. Es decir, hay muchas personas que no saben lo que tienen que estudiar, muchas personas que no saben que hay sectores de actividad donde hay muchísimo empleo y esos empleos además tienen salarios altos y son empleos sostenibles con posibilidades de carrera profesional y para eso hace falta sobre todo colaboración público-privada. La fotografía que conocemos del mercado de trabajo en las políticas públicas es una fotografía bastante distorsionada. Ayer se compartió en el Congreso de vuelta al Senado la nueva ley de empleo, que es una apuesta por las políticas activas de empleo, pero esto hay que materializarlo, hay que llevarlo a la práctica. Si no hay colaboración pública-privada, si no ponemos todas las herramientas encima de la mesa, esta batalla nuevamente la vamos a fracasar. La historia de las políticas activas de empleo en nuestro país es la historia de un fracaso continuo, en Sí. definitiva, porque la tasa de temporalidad, la tasa de desempleo, falta de cualificación, esa contradicción entre 3 millones de desempleados y miles de puestos sin cubrir, es el resultado de una política o de unas políticas que nunca han querido entrar realmente a poner la solución. Ujú. Entonces, son necesarias políticas de empleo y no me puedo resistir a hablar de otro tema que es importante, que es el modelo de contratación laboral. Es decir, Ujú. tenemos una nueva ley de formación profesional, Sí. tenemos una inminente ley universitaria que necesitan de un modelo contractual que sea flexible, que sea asequible y que sea viable.
Me estoy hablando de los contratos formativos, o al contrato formativo con nueva tecnología en su doble modalidad, el contrato de alternancia y el contrato para la práctica profesional. Estos dos contratos entre los dos no son más del 1% de la contratación. Es decir, el modelo cada vez es más rígido, se han reducido los plazos de contratación, se han incrementado los requisitos desde el punto de vista burocrático, se han mantenido edades, franja más lógica, es decir, lo que no tiene sentido es que una persona por encima de los 30 años solo pueda hacer un certificado de profesionalidad vinculado a un contrato de alternancia de niveles, certificados a niveles 3, cuando son de más larga duración. Digamos que una persona con 55 años que se tiene que reinventar, que es un certificado de 900 horas. Claro. Cosas de este tipo están ocurriendo, con lo cual, pues, seguimos teniendo muy poco predicamento y además se une un elemento adicional que es el estatuto del becario, que podría darse la paradoja y la contradicción de que un estatuto de una relación de práctica laboral compitiera con un contrato laboral por el contrato para la práctica profesional. Entonces, yo espero que el estatuto que se apruebe, porque la figura del becario de práctica no laboral sigue siendo imprescindible en nuestro modelo educativo y de formación dual, pero evidentemente tenemos que tener muy clara la diferencia entre un contrato laboral en práctica y una no laboral de beca o de práctica no laboral. ¿No? Entonces, como decía, creo que hay que mejorar el sistema y el modelo contractual es una pieza del puzzle también importante, tan importante como las políticas activas del tiempo. Javier, ya para ir finalizando y viendo un poco las cifras que nos habéis planteado en este informe, ¿cómo crees que irá evolucionando el mercado laboral en los próximos meses? Bueno, nuestra visión es positiva. Cada día que pasa, ¿no? Hemos sacado un informe sobre predicciones hace escasamente 15 días. Ya preveíamos, ya anunciábamos un trimestre difícil, evidentemente, porque al final se une meses que habitualmente no son buenos meses, como el mes de febrero, el mes de marzo, junto con el peor momento de la ralentización. Nuestra actividad económica tiene un componente muy importante. De hecho, hoy veíamos, ¿no? Y sabemos además que comunidades autónomas, como el caso de Canarias, están teniendo el mayor crecimiento del resto del país y eso tiene que ver afortunadamente con la vuelta del turismo internacional y nosotros nuestra previsión es que a partir de Semana Santa la situación se vaya recuperando. Es verdad que los crecimientos del Producto Interior Bruto nos van a permitir en términos anuales ir más allá del 1.1-1.4% y eso supondrá evidentemente crecimientos del empleo algo similares, no un 1%. Pero sí que parece que ya no solamente huyendo ya de ese riesgo que hace muy poco parecía que estaba encima de la mesa, que era el riesgo, digamos, de que juntándose a la inflación con la situación de crisis pudiéramos llegar, ¿no? a una situación de recesión desde el punto de vista técnico, pero superado eso sí que parece que la economía va a ir creciendo, se irá generando empleo, pero evidentemente tenemos que esperar muy a finales del 2023, principios del 2024, para tener tasas reales comparables a la situación que teníamos antes de la pandemia. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por explicarnos en qué momento se encuentra, ¿no? Nuestro mercado laboral y iremos haciendo seguimiento a ver cómo va evolucionando el mercado. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotras, buen día. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.